pasado, en estas primeras elecciones del año, cómo lo vivieron y ahora cómo resta el trabajo en estos 60 días hasta las elecciones generales, ¿no? Bueno, en primer lugar, una elección siempre es motivo de alegría, es satisfacción y también es un poco de estrés, ¿no? Me imagino. Es pura adrenalina. Pura adrenalina. Esta elección tiene la peculiaridad de ser una elección llamativa porque es como una especie de elección de primera y segunda vuelta sin que haya un sistema de balotaje, como es el que sucede cuando se elige un cargo ejecutivo. Sin embargo, tuvo un mensaje muy contundente, fue una elección que creo que tuvo consigo un mensaje político muy claro, porque ha puesto fin a cualquier intento reeleccionista por parte de la actual administración nacional y también le puso fin a cualquier tipo de intento de modificación de la Constitución Nacional, como en algún momento a principio de año o inclusive cuando comenzó el ciclo legislativo con el discurso de la presidenta se avisoraba que existía la posibilidad de un intento de estas características. Luego también creo que fue un mensaje de rechazo muy fuerte al clima de tensión en el cual hemos estado envueltos en este último tiempo, y también se han buscado opciones de cambio sin ruptura. Creo que una de las cosas más importantes que ha tenido el resultado electoral es que la gente ha buscado cambios que impliquen no rupturas absolutas, fuertes, sino que hay como una sensación de necesidad de hacer una transición relativamente ordenada. Y en el orden local, yo creo que hay que entender que también San Isidro se ha expresado de manera contundente. Más de la mitad del padrón electoral de San Isidro ha votado a favor del Frente Renovador. Si uno suma a la totalidad de las fuerzas que no son afines al gobierno nacional, estamos hablando de que un 88% de los sanisidrenses votaron en contra del gobierno nacional. Es contundente, eso es muy fuerte. Y en el orden local también podemos decir que hubo un respaldo a la gestión de Gustavo Posse y a la oferta electoral que en estas elecciones puso en juego, en la cual, como señalaba, me toca participar. Y Jorge, ¿cómo es este trabajo ahora? ¿Se va a estar haciendo alguna estrategia para buscar algunos votos que les fueron esquivos? Bueno, porque vos haces un análisis que tiene que ver con que el electorado sanisidrense votó en contra del gobierno, ¿no? Del gobierno nacional, pero el intendente está conforme con este respaldo en las legislativas, o hay algún electorado todavía que les renuente, digamos, al intendente por cuestiones que tienen que ver quizás por que no se sienten identificados o que no sienten que las obras llegan a su lado. No, mira, en primer lugar si uno ve la película, por tomar la última década, y vos ves el comportamiento electoral en las legislativas en San Isidro, hay una característica bastante peculiar. Hay una transferencia de votos a otras opciones que cuando se tiene que elegir el Ejecutivo se concentran en la figura de Gustavo Posse. Yo creo que eso implica un grado de alianza social que lo expresan distintas fuerzas, y uno puede ver que en ese sentido, tanto la lista que encabezó Juana Posse como otras listas mantuvieron un piso histórico. 65.000 votos es el promedio que ha sacado las legislativas de la fuerza que dirige Gustavo Posse, que coordina, que es su referente. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que sí hay que tratar ahora, primero, es de buscar aprovechar lo que va a ser la transición en este proceso, en el cual se va a ir consolidando un voto útil a nivel nacional, gente que ha opinado, digamos, en agosto y ahora va a dar su veredicto con el voto, y que creo que hay algunos que son perjudicados, como es el caso de Francisco de Narváez, que se tratará de llamar la atención de esos votantes para que en la transferencia de esas voluntades de esos votantes vayan a esta lista, a respaldar con su voto, pero creo que en términos generales es positiva la evaluación. Y el radicalismo, vos tenés un origen radical, soy y esto radical, sí, sos radical, de hecho estás un poco en esta lista también representando a ese electorado. ¿Cómo observas que ha sido la elección del radicalismo aquí en San Isidro?
Porque también presentaron, es más, tuvieron su interna incluso, ¿no? Tuvieron interna dentro del Frente Cívico y por suerte están integradas, han representadas las 3 listas y ha quedado al frente de esa opción un militante del radicalismo que en lo particular quiero mucho y valoro muchísimo, que es Carlos Junco, que tiene, creo hoy, muchísimas posibilidades de ser concejal y ocupar una banca desde el Frente Cívico y Social. Yo creo que ahí quiero ser muy cauteloso y respetuoso. Yo no estoy en este momento en la lista de la Unión Cívica Radical y soy prudente en ese sentido, no abandono mi filiación al partido. Sí creo que es un momento donde la política argentina, bien lo plantea Rodolfo Terráneo siempre, está exigiendo que alguien ocupe el lugar que el radicalismo en cierta medida ha dejado vacante en las grandes ciudades, porque es una elección que nos ha ido muy bien en el interior del país, en el voto periférico, por definirlo de alguna forma, pero que tenemos un agujero muy grande en las grandes ciudades, que además es donde se define la agenda nacional. Entonces, si nosotros no ocupamos ese lugar lo va a ocupar otro. Ese es un planteo casi de lógica. Y creo que no siempre las respuestas son las mejores. Yo he visto que parece que las oportunidades no se aprovechan. Cuando uno cambia de tecnología, por ejemplo, tiene un viejo aparato de telefonía celular, voy a decir una marca que no existe. Tenés un StarTAC, vas a ir a cambiar tu teléfono, no saltás del StarTAC a uno intermedio, vas al de última tecnología. Entonces yo creo que si nosotros tenemos que hacer un cambio y saltar hacia adelante, hacia renovarlo, y lo voy a poner con nombre, yo creo que habría que hacer más esfuerzo por Lustó que por otros dirigentes del partido, que son valorables, hermosos, buena gente, pero que es un cambio de mentalidad fenomenal. Y yo no sé si hoy lo podemos hablar, porque sigue la misma lógica. Entonces vamos a cambiar del StarTAC a un teléfono más o menos un poco más. Pero vos decís que, por ejemplo, a nivel de Ciudad de Buenos Aires, estás hablando, si mencionas a Lustó. Lo pongo como nombre, trato de constituir una síntesis. Yo creo que es un momento en el cual hay que estar pensando en cómo incorporamos un programa político para el desarrollo. Siglo XXI, ideas nuevas, creo que se sintetizan a veces en gente nueva también, ¿no? Pero quisiera hablar más allá de las personas. Sí, exactamente. Alfredo. No, me quedé pensando en lo que planteaba Jorge respecto del cambio de mentalidad. Los políticos están a tono con esa necesidad. Estamos viendo que se postula desde el oficialismo un Insaurralde, se postula desde una oposición a un hombre como Sergio Massa. En el medio hay mucha juventud y los viejos representantes de la política no tallan más, la gente los desechó, no los quiere más. Mira, yo no sé, me costaría ser así terminante, pero sí creo que hay una cosa. Este año tenemos 30 años de democracia estable. Sí. Es como que las elecciones no sorprenden a nadie, ya es un momento, participamos, a veces alguna gente se enoja, pero el día de la elección se vive con alegría, tiene fiesta cívica. Sí, por supuesto. Pero no es más la vida o la muerte, digo, voy, expreso mi voto, me voy a casa, me enteraré la noche del resultado, etcétera, etcétera. Y eso trae aparejado también que la expectativa social sobre los aspirantes al cargo electivo hacia los partidos políticos es que ya es el tiempo de la retórica, es como que, ¿viste? Es el tiempo de acción. La gente, si uno busca quiénes han sido premiados o qué tipo de imagen tienen, objetivamente, de todas las fuerzas políticas, lo que uno visualiza es que hay una demanda de acción, de hacedores, de gente que haga cosas, que gestione, que pueda solucionar un problema. Los resultados concretos han indicado eso, han indicado justamente que los votos han sido mayoritariamente para los hacedores, ¿no? Y ese me parece que es el cambio de una época, por lo menos, que va a ser un contraste muy fuerte, pero también venimos de una década donde nosotros hemos escuchado muchísimos discursos, pero el tren funciona cada día peor. Nosotros hemos encontrado, entre comillas, una vuelta a la dialéctica política, pero la gente se muere en las rutas de manera increíble, idiota, estúpida, digo, porque falta desarrollo. Entonces, claramente hace falta hacer, y en eso me parece
que es donde hay que prestarle atención, y eso no es una convocatoria del pragmatismo de ideas, es una convocatoria a hacer y que la discusión sea haciendo. La Ciudad de Buenos Aires ha puesto de manifiesto algo que para mí es muy interesante, ha puesto sobre el tapete la discusión en el caso del Metrobús, sobre cómo se pueden solucionar problemas cotidianos. Y uno veía debates y discusiones políticas que claramente no privilegian el tema de cómo podemos vivir mejor. ¿Cómo puede ser que que no lo podamos aceptar, que ahorrar 40 minutos de la vida de las personas para ir al transporte público es un montonazo? Eso es un hecho político infernal. Y eso es un tema político. Y creo que en esto también, así como el hacedor es valorado, creo que es una época donde se va a valorizar la ciudad. En general, hasta hace un tiempo la política de los gobiernos locales era como una cosa despectiva, ¿no? Sí, total. ¿Cómo era? El limpiacunetas, le decían al intendente. Bueno, pero esto tiene que ver con la creación de monstruos que generó, entre comillas los monstruos, ¿no? Que generó el gobierno nacional cuando quiso ningunear a los mandatarios provinciales. Dijo, le voy a dar poder a los intendentes que seguramente van a revolucionar esa provincia que nos juega en contra. Y se encontró con tipos a los cuales, si vos le das un poco de apoyo político y un poco de presupuesto, te dan vuelta el municipio. Y estos son los casos de estos intendentes. No estoy hablando de Pose, que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y sin apoyo nacional. Insaurralde, por ejemplo. Sí, tenés De la Torre, tenés Sandro Guzmán, tenés tipos que han hecho con poco y desde el desconocimiento absoluto a nivel masivo, se han dado un nombre, pero fundamentalmente han remodelado sus municipios que de alguna manera lo convalidan o lo premian con la posibilidad de acceder a posiciones de mayor poder, ¿no? Sí, pero eso hoy tenemos un problema con esto. A ver, es un embudo. Se necesita. Sí. Porque nosotros hoy, de cada 100 pesos que administra el sector público en su totalidad, 74 los administra el Estado federal. 20 pesos los reparten y discuten las provincias, y 5 pesos los reparten y lo discuten casi 2.200 municipios en todo el país. Entonces, esa estructura tributaria lo que hace es que no le bata de mano. Entonces, el Estado federal paga seguridad poquitito. Sí. No, totalmente de acuerdo. Paga la provincia, pero a la vez la gente empieza a reclamarle en sus ciudades sobre la seguridad, sobre la educación, la calidad de la infraestructura escolar, etcétera, etcétera. Y no son competencias que tienen los municipios. Entonces, hasta que no pongamos en discusión una estructura tributaria... Sí, el uso de los recursos, ¿no? Que es lo que permite ese desarrollo. Bueno, en este sentido también... Lo que hay es después lo que hay es una utilización caprichosa de ese dinero. A vos te doy y a vos no te doy. Absolutamente. Entonces, por eso de tal calle para allá te dan vivienda y de tal calle para acá no. No, sin duda. Pero justamente esa situación de iniquidad, esa situación de